El justo caerá 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Pero el justo cae. Oiga, es para que no cayera, ¿verdad? Y usted diga, el justo no debe de caer, porque se entiende que está practicando la justicia, ¿sí o no? Mas sin embargo hay otras también, ¿verdad? Entonces, pero ahora en lo que hemos hablado se da cuenta que dentro de la justicia estamos caídos. Por eso dice este versículo, cae el justo 7 veces y 7 veces Jehová lo levantará. Pero a los impíos, ¿qué les pasa? Caerán en la desgracia. ¿Quién es un impío? ¿Quién es un impío? No. Un impío es un cristiano que ha estado haciendo obras que no son de un cristiano. Entonces está practicando el pecado y aún sabiendo la verdad. Entonces ese es un impío. Fíjese qué tremendo. Entonces dice aquí, los impíos caerán en la desgracia. Bueno, seguimos. A ver. Ahí está. Pensé que ya estaba pues. Es que como siempre tengo un micrófono aquí. Bueno. Fíjese que es importante que entendamos esto. Para ser comprendido equilibradamente, debo de aclarar lo que es y no es en este mensaje. No, fíjese, cuando se habla de que el justo cae y Dios lo levantará, eso no es una licencia para que usted diga, tengo licencia para pecar, hermanos. No, ahí está diciendo que el justo puede llegar a caer y que no se sienta condenado cuando llegue a caer, pero sí que se esfuerce y que pida misericordia a Dios para poderse levantar. Porque si no se levanta, entonces sí estaría duro porque caería en la desgracia. Pero si se levanta, eso quiere decir que la misericordia de Dios todavía está para aquellos que reconocen que han ofendido a Dios. Amén. Bueno, entonces miren, aquí es donde nosotros podemos llegar al punto de decir que Dios tiene el propósito de cumplir esa justicia y que el justo debe cumplir la justicia para que sea levantado también. Bueno, ahora vamos a pensar, si el justo cae en pecado, ¿qué es un pecado? ¿Qué dice ahí? Hay una palabra griega con respecto a lo que es pecado. Porque muchas veces le decimos a las personas, este pecado necesita arrepentirse porque si no se va a ir al infierno. Entonces ahora llegamos al asunto y nosotros podemos decir, ¿qué es pecado? Entonces, del griego, el número 266, amartano, son los siguientes significados, fíjense, sin compartir el premio. Ese es alguien que es un pecador o que alguien que comete un pecado. Fallar o perder la marca. Eso es tener una vida donde se está practicando el pecado. ¿Qué marca tenemos nosotros? Cristo. ¿Ah? Las marcas de Cristo. Nos pusieron el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahora, también dice que pecado es errar o estar equivocado. ¿Qué más es pecado? Perderse del camino de rectitud y honor. Fíjese qué importante. Muchas veces, hermanos, no vivimos en rectitud. Por eso se acuerda usted que el salmista David dijo, dame un espíritu ¿qué? Noble que me sustente. Pero pon en mí también un espíritu recto. Entonces, miren, es importante la rectitud. Alguien que vive en rectitud es alguien que no está en el pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado es no estar en una rectitud, en una vida de rectitud y de honor. Ahora, es también hacer algo mal, el violar la ley de Dios también es pecado. Una ofensa o una violación también es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora estamos entendiendo. ¿Qué es pecado? Mire, es ahí donde debemos de entender. Ya explicamos qué es pecado. Es fallar o perder la marca. Es errar.
es estar equivocado, eso es pecado también. Mire, podríamos decir así de fácil, ¿cuánta gente en estos días va camino a Chalma? En peregrinaciones. Y ellos creen que es correcto lo que hacen, pero están equivocados en el camino que llevan. Eso es pecado. Como podríamos decir hoy mismo, tu matrimonio es un matrimonio bendecido, santo y consagrado a Dios. Amén. Y usted dice amén. No hay prácticas de celo dentro de tu matrimonio. ¿Qué podría decir usted? ¿Ah? Ay, hermano, fíjense, hermanos, que a veces llega el concepto errado y eso es errar también en el camino. Que hay mujeres que dicen, ay, no, es que está bien, dice, qué bonito se siente que lo celen a uno. Ese es un error. Porque el celar está desconfiando de la persona que es la pareja de uno. Fíjese. ¿De dónde vienes? ¿Con quién andabas? Ay, diciendo que terrible si vengo de la iglesia. Pues cuando una persona actúa de esa forma, está fallando en su vida. Y no está viviendo confiando en Dios. Ahora el asunto, por eso que dice, perderse del camino de rectitud y honor. Eso podría ser también tener una vida equivocada. Fíjese que una vez un hombre enseñando a matrimonio dijo, ay, es bonito pelearse uno en el matrimonio, dijo, porque después las reconciliadas son bien bonitas, dice, porque uno hasta llora y pide perdón. Yo dije, este está errado en lo que está diciendo. ¿Cómo que es bonito pelearse en el matrimonio y después las reconciliaciones son bien bonitas? No, hombre, si entre menos uno pelea es mejor. ¿O es bonito estar peleando en el matrimonio? ¿Es bonito estar dándole mal ejemplo a los hijos? No, hermano. O estar celando a la esposa delante de los hijos. Eso no es bueno. Eso es perder la rectitud y la vida de honor en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Qué se debe hacer para levantar a un caído? A ver, ahorita usted analice, ¿estaré yo caído? ¿En qué estaré yo caído o caída? Para levantar a un caído de su pecado, falla, error, Dios provee varios elementos como vía de levantamiento. Ahora, ¿qué elementos pondrá Dios? ¿Quién es el que levanta al caído? Dios. Entonces, ¿qué elementos pone Dios para levantar al caído? Según el Salmo 113, verso 7 y verso 8, dice, el Señor levanta, ¿a quién levanta? Al pobre del polvo, dice. Y al necesitado saca del muladar. En otra versión dice al menesteroso. Dice, para sentarlo con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Entonces, mire, ¿quién es el que levanta al que ha caído en pecado? Dios. Dios lo levanta. Pero ¿qué tiene que hacer uno para que Dios lo levante? ¿En qué condición se debe de encontrar uno para que Dios lo levante a uno? Un ejemplo. Si usted quiere cambiar su vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Buscar a un psicólogo? ¿O a un psiquiatra? No. Lo que usted tiene que hacer es hacerse pobre. ¿Qué más? Hacerse un menesteroso. Porque la palabra pobre nos lleva al punto que el pobre clama. El pobre suplica. Porque él conoce su condición de que está necesitado. Entonces se humilla delante de Dios. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición es cuando Dios nos levanta. ¿Por qué nos levanta? Porque nosotros clamamos a Él. Por eso la Biblia dice, este pobre clamó a Jehová, y Jehová lo oyó y lo levantó. Entonces miren, ahí está el asunto. Ahora, al menesteroso o al necesitado, dice que lo saca, ¿de dónde? Lo saca el muladar. Fíjense, hermanos, que el muladar es un lugar sucio. Es un lugar abandonado. Y hay personas que caen en el abandono porque se descuidan de su vida.
Y al caer ellos necesitan ser levantados y sacados de ese lugar. Pero ¿quién es un menesteroso? Un menesteroso, según el diccionario, es un pobre, es un mendigo, es un necesitado. Eso es según el diccionario. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que clamar a Dios y pedir y suplicar misericordia. Por eso es que la Biblia dice, en mi angustia clamé a Jehová, dice. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dice la palabra. Y también el Señor dice en Jeremías, hermanos, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Entonces el menesteroso, para ser sacado, mire, estar en un lugar sucio, porque también Muladar es un basurero, es un lugar sucio. Él tiene que clamar. También es un lugar donde puede estar uno viviendo dentro de muchas contaminaciones, inmundicias, pecados. Y es donde uno tiene que pedir a Dios misericordia. Por favor, Señor, sácame de aquí donde estoy. Entonces Dios en su misericordia lo va a levantar. Porque ¿quién es el que levanta al pecador? ¿De dónde está? Dios. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que Dios es el que puede levantar directamente al que está en el pecado. Nosotros lo que podemos hacer es orar. Nosotros lo que podemos hacer es clamar para que Dios lo saque o lo levante, ¿verdad? Bueno, entonces, entendiendo esto, nosotros podemos entender que al que Dios le habla para que se levante, oiga, entonces quiere decir que para que alguien se levante, tiene que hablarle Dios. ¿Sí están aquí? Tiene que hablarle el Señor. Y cuando el Señor le habla, entonces Él entiende que Dios lo está llamando para que salga de donde está caído. Fíjese, Josué 7, 10 al 13. El Señor dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Entonces aquí vemos nosotros que Dios le habla a Josué para que se levante. Y le dice, ¿por qué estás postrado? Quiere decir que hay veces que sí hay que postrarse y clamar a Dios, pero hay veces que hay que levantarse y actuar. Porque no es tiempo. ¿Se acuerda usted que a Moisés Dios también le dijo, ¿qué haces ahí postrado? Levántate, le dijo, ponte enfrente del pueblo. Entonces hay veces que nosotros debemos de entender, miren hermano, en los 7 levantamientos que vamos a hablar, de donde está uno caído, aquí estamos viendo que Josué estaba, ¿dónde estaba Josué? Postrado rostro en tierra, dice. Pero dice, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? ¿Cuándo es que uno se postra rostro en tierra? Cuando uno está afligido, cuando uno está triste, cuando uno está angustiado, cuando uno está desesperado, cuando uno quiere que Dios le hable, cuando uno quiere una respuesta de Dios. Entonces Josué estaba postrado, estaba en una condición, podríamos decir, que estaba en una condición donde estaba desesperado. Y él dijo, si yo me postro a clamar a Dios, Dios me va a contestar. Pero Dios le dijo, no es momento en que estés ahí caído. Es momento en que te levantes y que guíes al pueblo. Entonces, miren, hay condiciones a veces en la vida donde uno vive fracasado. Podríamos decir que en la vida matrimonial, en la vida familiar, hay situaciones donde uno está caído. Y uno necesita oír la voz de Dios para levantarse. Tal vez los problemas de la vida lo han angustiado a uno, lo han desesperado. Y uno dice, es que ya me cansé de luchar. Ya no quiero luchar. Entonces usted se rinde, se da por vencido, por vencida, ¿verdad? Y no es así, uno tiene que levantarse. Se imagina, si usted es el padre, la cabeza del hogar, usted tiene que levantarse. Es como cuando usted tiene una obligación, una responsabilidad, usted dice, yo soy el responsable de mi casa. No puedo abandonarme en el vicio, podríamos decir, en el alcohol. No me puedo abandonar en las drogas. Tengo que cumplir con mis responsabilidades, con mis obligaciones. No podría yo abandonarme de esa forma. ¿No le ha pasado a usted que ha visto gente que está abandonada? Y son padres de familia. Y dice, pero ¿cómo pueden estos
darse tiempo para estar un mes de borrachos o andarse drogando y no cumplir con los deberes de su hogar. Ay, y usted como ve esa situación dice, yo no podría